Gracias. Entonces, estamos con el capítulo 9. Adelante, por favor, Lourdes, bienvenida. Ok. Bueno, muy buenas noches a mi grupo. Nos tocaba hablar sobre lo que era el capítulo 9, que es la vida en la era de las redes y los números. Este es un tema bastante extenso. La verdad, yo me voy a focalizar más en cierto porcentaje del capítulo, Adelante, pero, Lourdes. Adelante. pero Yo voy desarrollo. a hablarles de algo. Adelante. La primera cuestión en la que se enfocaba lo que era nuestro tema era cuántos correos electrónicos recibimos, dónde compramos esto, la vida cuantificada. Bueno, si nosotros nos ponemos a hablar acerca de los correos, pues nosotros recibimos una gran variedad de correos, tanto como de trabajo, como de propagandas, como de ofertas, etcétera. Y aquí es donde esto viene a afectarnos lo que es la mente y las computadoras. ¿Por qué? Porque nuestra mente trabaja bastante, pero al tener el acceso a una computadora, pues esto nos da la opción de estar siempre como que al tanto de todo lo que está sucediendo. Solo permítanme, creo que alguien de mi grupo sí está. No, yo creo que no. Bueno, entonces, como les decía, nos permite estar siempre al pendiente de todo lo que sucede y esto nos empieza a generar lo que son las dudas, empezamos a saber o a hacer cuentas de qué comprar o a veces incluso los mismos anuncios pues son los que nos vienen a afectar tanto nuestra economía. Durante el capítulo nos topamos con Stephen Wolfram, que es un científico de la computación y es un creador de un programa informático llamado Matemática. Y es una de las máquinas de respuesta de la red Wolfram Alpha. Es uno de los autores de la obra de New King Science, una nueva clase de ciencia. Si nosotros hablamos de su famoso libro que es Wolfram Alpha, estamos hablando de un libro que fue publicado en el 2002 en Estados Unidos y es de líder de ventas y convertido en el libro de Stephen Wolfram, fue publicado en el 2002. Este contiene el estudio empírico y sistemático de sistemas computacionales, tales como autómatas celulares. Wolfram también se denomina como programas simples. Estos sistemas argumentan que la filosofía científica y los métodos apropiados para el estudio de la programación simple son relevantes para otros campos de la ciencia. Aquí tenemos lo que es el logo de Wolfram Alpha. También es un buscador de respuestas. Este es un servicio en línea que responde a las preguntas directamente mediante el procedimiento y la respuesta extraída de una base de datos. Es una gran ayuda para los problemas matemáticos en línea. Bueno, yo les voy a hablar sobre lo que es el planteamiento tuitero de las biografías. Esto es una controversia ya que estamos hablando de lo que son las redes sociales en este capítulo y podemos abordar muchos temas. Y uno de los que en los que más se enfoca es Twitter, ya que Twitter es un procedimiento o es una parte de un procedimiento donde se abordan biografías. Una biografía consiste en centrar la atención en las conexiones que mantiene el sujeto en cuestión a los demás, en lugar de remitirlos tan solo a sus documentos y actividades psicológicas. Cualquier tentativa para contar toda la historia de la vida
supone una tarea de proporciones descomunales. También podemos tener dentro de la biografía, ¿verdad? Diferentes cuestiones desde sociológicas, históricas, teorías de juegos, disciplinas, y a todo eso se le va a conocer como una biografía individual. Sin embargo, una alternativa para no tener que estar buscando o dudar o tener, ¿cómo les podría decir? Como buscar otras alternativas, pues esta es una que consiste en una imagen cuantitativa más simple con conexiones a los sujetos. La incidencia sociológica e histórica de teoría de juegos y otras disciplinas, lo que les decía, de las disciplinas relevantes, pues a eso, todo esto en cuestión como que los gustos que tengamos las personas, pues llegan a ser parte de una biografía individual, así como lo podemos ver ahí en el ejemplo, que es de Alicia Rowe. Aquí ella tiene lo que es su biografía. Dice, te enseño a hablar en público y a ser conocido en tu profesión, brilla, comunica 2.0, enfocada en oratoria y marca personal, uso del poder y la sonrisa. Ahí se pueden utilizar los famosos emojis, los famosos hashtags, incluso pues da más información porque tenemos su localidad, su página de YouTube y la fecha en la que se unió. Las redes sociales de hoy en día, pues hay una gran variedad de redes sociales, como les decía, tenemos Facebook, tenemos Twitter, tenemos YouTube, tenemos miles de redes sociales en las cuales nosotros siempre tenemos que llenar una biografía, pero esta biografía nos pide datos de nosotros y aparte como escribir un pequeño resumen de nosotros. Aquí es a donde nosotros venimos a caer a los caracteres. En los caracteres, al menos como en la plataforma de Twitter, nos da un cierto porcentaje de caracteres. Estos son 140 caracteres, que es una cantidad tan vaga para la biografía, ya que no logra expresar todo lo que las personas expresan o lo que quieren dar a entender. Esto nos explicaba él en el libro. Al llegar a este punto de los caracteres, pues no daba o no eran suficientes para que él pudiera dar a entender o a conocer lo que quería transmitir, porque llegó a un punto en el que tenía que sintetizar todo para que lograran entrar dentro de sus famosos tweets. Siendo una persona bastante completa en el sentido gramatical, pues aquí él tenía que tomar en cuenta todo lo que era dentro de esos caracteres, lo que eran mayúsculas, minúsculas, números, símbolos, paréntesis, signos de puntuación, etcétera. Entonces, sí, era un poco complejo, como ustedes se pueden dar cuenta, pues aquí tenemos ejemplos de algunos tweets. Son tweets de personas famosas que, si se dan cuenta, es lo más resumido posible, ya que no se dan abasto para expresar lo que es lo que ellos quieren dar a conocer. A esto venimos a caer con los famosos hashtags, que son el símbolo de numeral. Al nosotros crear un hashtag, se empiezan a dar a conocer lo que son como que tendencias. En las tendencias es algo muy famoso en Twitter, ya que uno ya fácilmente va y le presiona acá como que en el contenido en el que se encuentra, y automáticamente nos va a desplegar a otras ventanas de esa misma red social
sobre el mismo tema, ¿verdad? Por ejemplo, acá si nosotros vemos marca personal y le damos clic, pues entonces nos va a desplegar otra pestaña en Twitter y vamos a encontrar muchas cosas relacionadas con marcas personales. De igual forma, es una simple lista de tweets a lo largo de un espacio de tiempo determinado representa un útil recordatorio de intereses en el pasado. Es una especie de una mini autobiografía en ese periodo. Como les decía, esto va quedando guardado, así como en el anterior que estaban acá. Todos estos tweets se van quedando almacenados como que si fueran historias. Entonces, es como tener un pequeño álbum o recordatorio de todo lo que nosotros hemos publicado, todo lo que ha sucedido, todo lo que es referente a nosotros. En este capítulo también nos menciona lo que son, lo que está relacionado con lo de la noción del número de Erdos en matemática por Paul Erdos, que fue un matemático prolífico y peripatético, coautor de más de 1500 artículos, muchos de ellos escritos con diversos matemáticos de todo el mundo. El número de Erdos de alguien es una medida de la distancia que separa a un matemático y Erdos. A Erdos le corresponde el 0. Cada autor suyo tiene el número 1. Quien es coautor de uno de sus coautores porta el número 2 y así sucesivamente. Es decir, dos matemáticos mantienen una conexión directa si son coautores de un mismo artículo, de igual modo que dos actores están directamente conectados si aparecen en una misma película. Aquí podemos ver que Erdos nos está representando un 0. Ya al tener un coautor, el coautor representa el 1. Y este coautor, al estar con alguien más, pues ya el coautor es el 1, Erdo sigue siendo el 0, pero el coautor es el número 2. Aquí podemos ver a... se me fue. A Erdos, dice, mi número de Erdos es 4, en gran parte debido a un par de conexiones bastante casuales. También tuve el contacto personal con este hombre, Erdos, quien me dio un susto de muerte una noche a eso de las 3 de la madrugada. Me había quedado trabajando hasta tarde en mi despacho de la escuela de posgrado en Wisconsin y convencido de que no había nadie más en el edificio, me dio por pasearme descalzo por los pasillos mientras contemplaba lo que fuera que contemplaba. Tras de mí, una vocecita me preguntó qué estaba trabajando. Me giré y di un respiro, pero logré contener el alarido de terror. Era Erdos, y lo más halagador fue que de verdad le interesaba saber en qué estaba trabajando. Lo comentamos unos instantes y prosiguió su camino con emblemática taza de café entre las manos. Una de sus ocurrencias más conocidas es un matemático, es una máquina de convertir café en teoremas. Era una persona, como hablaba anteriormente, matemático y filósofo bastante conocido, por lo cual durante el libro nos relata de que era una persona de que, aparte de que tenía su gusto por el café, pues también le gustaban los teoremas. Gracias por su atención. Felicitaciones por la exposición, Lourdes, y dejamos de compartir ya para que el siguiente grupo comparta pantalla, abren cámaras y proceden a la exposición. Adelante, bienvenidos. Ya dejé de compartir. Gracias. Bueno, buenas noches. Buenas noches.
Adelante, como usted pueda, lo mejor que pueda, adelante. Bueno, buenas noches, ingeniera, compañeros. Me llamo José Adrián Pérez y ahora voy a exponer solo porque mis otros compañeros se fueron. Bueno, esta es la parte de Brandon, que como le mencioné, pues no puso mayor información, pero... La pantalla, por favor, podemos compartir pantalla, no vemos la presentación, gracias. Ah, sí, se me olvidó compartir, perdón. Adelante, usted exponga lo que pueda y sin estar diciendo no sé, hora de no sé qué, nada. Adelante, usted lo que pueda, bien hecho. Ok, me dice si ya se puede, ¿se ve? Bienvenido. Perfecto, bueno, les voy a exponer el capítulo 10. Bueno, específicamente voy a exponer acerca de la hipocresía. Sí, esa es la parte que me tocó, se llama un brindis por la hipocresía. Empezamos esta parte del capítulo hablando sobre que existen dos tipos de pensamientos, el pensamiento dual y el pensamiento unidimensional. El pensamiento dual se refiere a un pensamiento en el cual nos da la opción de tener varias alternativas, como por ejemplo blanco o negro, día o noche, mientras el unidimensional nos habla de que solo existe una solución, o es blanco o es negro, o es de día o es de noche. Y con esto John Allen nos da a entender que una vez que se adopta el pensamiento unidimensional, se tiende de manera natural a buscar apostasías e hipocresías. Pero, ¿por qué viene la palabra hipocresía a este tipo de libro? Pues, como él nos comentaba, después de que se empezó a como volver más famoso y empezó a publicar más artículos, libros y columnas, pues muchas personas empezaron a atacarlo, empezaron a enviarle correos electrónicos acusándolo de hipócrita, puesto que a pesar de que era una persona liberal, tenía apostaba a ciertas cosas que pertenecían al lado de los conservadores. Entonces mucha gente lo empezó a atacar por hipócrita. Y debido a esto, pues empezó a querer averiguar qué era lo que realmente significaba la palabra hipócrita y por qué era que se tomaba como un insulto. Nos menciona que hay varios tipos de hipocresía, y nos menciona un par de ejemplos, como por ejemplo los ecologistas que deciden no reciclar, o también las personas que están en contra de las armas de fuego, pero aún así deciden mantener una pistola en su casa para proteger a su familia. Nos dice que con estos ejemplos llegó a un significado de la palabra hipocresía, que es la defensa de convicciones, sentimientos o virtudes que uno mismo no practica o posee. Y luego se puso a investigar aún más y querer como descubrir si la hipocresía podría estar relacionada a la matemática. Y es aquí donde descubre que en la lógica matemática hay un estudio al que se le denomina problema de decisión. Y este trata sobre si existe algún algoritmo que es como una línea recta definida que decide si un enunciado tiene validez universal. Gracias a con esta investigación descubrió que en 1930 Alonso Church y Alan Turing demostraron que no existe ese tal algoritmo, que no hay ninguna manera de que un algoritmo siempre responda sí cuando tiene validez universal algo o no cuando no la tiene. Y luego decía que si esto era difícil de entender, las tablas de verdad o lógica proposicional era aún más difícil de comprender, porque para él los enunciados simples y los conectores podrían hacer que las cosas fueran siempre verdaderas o falsas, cuando para él hay un espectro en el cual no siempre todo es verdadero o no siempre todo es falso, a pesar de que es así como se nos presenta. Y es aquí donde él cree que de cierta manera hay hipocresía en las matemáticas. Luego nos habla de la hipocresía en nuestra vida cotidiana y nos pone un ejemplo claro, el cual, si una persona nos cae mal, vamos a buscar cualquier manera de hacer ver a esa persona como hipócrita. Todo lo que hace es convertirlo en un acto de hipocresía. Mientras que si esa misma persona nos cae bien, pues vamos a tratar de darle como razón a lo que hace o querer como reforzar las cosas que está diciendo, estando de su lado y buscándole el ideal a su manera de pensar. Y luego la conclusión de esto es que
tanto en las matemáticas como en nuestra vida cotidiana, tanto por razones sociales como psicológicas, deberíamos ser más tolerantes a lo que parece ser hipocresía. Puesto que está parafraseando una frase de la Rochefoucauld, que dice que cree que la hipocresía es a veces el tributo de la verdaderosidad que paga a la verdad. Luego pues venía el truco de cartas bruscal y desenlace habitual, que nos lo iba a explicar otra compañera, y luego viene el glosario que yo aporté, que es la palabra apostasía, que significa la renuncia que hace una persona de sus creencias religiosas o políticas y abandone su religión o del partido político al que pertenece. Y eso sería mi intervención. Gracias por su atención. Muy bien, muchas gracias. Vamos a detener la grabación y si tienen alguna pregunta, este es el momento, jóvenes.